La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos en este jueves. Es jueves de gobernanza en La Báscula con el doctor Pablo Arredondo. Él es director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. Pablo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Antonio, muchas gracias como siempre por la invitación. Y bueno, vamos a platicar de un informe interesante, un nuevo informe que da a conocer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE o la OCDE, un organismo que encabeza a un mexicano, José Ángel Gurría. Y bueno, el tema es cómo va la vida en México en 2016. Este informe que evalúa pues 11 indicadores, 11 componentes, 11 dimensiones, como dice este propio organismo, en los que México pues sale reprobado en 10 y únicamente aprueba en 1. Y pues las dimensiones que se vienen son ingresos y riqueza, empleo y salarios, vivienda, salud, balance vida-trabajo, educación y competencia, relaciones sociales, compromiso cívico y gobernanza, calidad del medio ambiente, seguridad personal y bienestar subjetivo. Y el componente o la dimensión en la que México pues está muy bien es precisamente en compromiso cívico y gobernanza. Pablo, ¿qué nos comentas? ¿Cómo va la vida en México en este año 2016 según la OCDE? Bueno, debo suponer que es en 2016, 2015, en fin, en esta época. Por decir 2016 que se emitió en este año. En lo contemporáneo, exactamente. Bueno, pues viene a confirmar muchos de los diagnósticos, muchas de las apreciaciones que se tienen sobre nuestro país y que tienen fundamentalmente un punto, es que el bienestar de los mexicanos no está en buena situación, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? México, por desgracia, los mexicanos en su mayoría, no hay que pensar que todos están en esa situación, pero en su mayoría, pues están en situaciones complicadas, complejas, que tienen que ver con prácticamente, como tú bien lo has mencionado, estos 11 indicadores o estas 11 dimensiones de la vida cotidiana de los mexicanos, el ingreso, el empleo, la vivienda, la salud, el balance de tu vida con el trabajo, en fin, las relaciones sociales, en fin, toda una serie de cuestiones. Acabas de mencionar algo que a mí me sorprende en lo particular, no acabo de entender cómo exactamente, pero estamos, digamos, arriba de la media, o digamos que somos la única dimensión donde se ve un desempeño positivo de los mexicanos. Tiene que ver con la participación cívica y con el compromiso cívico, le llaman, y la gobernanza, ¿no? La gobernanza es esta idea de participación ciudadana en la instrumentación de políticas públicas, ¿no? De alguna manera habla de una sociedad más activa. Yo sí creo que somos una sociedad más activa, pero en un contexto muy complejo. Somos una sociedad más activa en un contexto de inseguridad muy fuerte, en un contexto de injusticias permanentes, en un contexto de pobreza generalizada, en un contexto digamos, de indicadores de educación y de salud poco recomendables, unos más, otros menos, y entonces, claro que la sociedad mexicana parecería estarse moviendo a pesar de todo, estar respondiendo a esto, a veces pues por situaciones extremas, vamos a poner, ante casos de inseguridad como la desaparición de miles de personas en el país, pues seguramente hay mucha gente que se está movilizando, ¿no? Y diciendo, no, es que esto no puede pasar, ¿no? Nos parecería ser que no somos tan apáticos como nosotros mismos a veces creemos. Yo mismo lo llego a pensar. De hecho, a mí me sorprende porque este compromiso cívico y gobernanza dice participación en la elaboración de regulaciones y participación electoral. Sí, bueno, seguimos creyendo en las elecciones a pesar de todo, porque gobiernos van, gobiernos vienen, de distinto signo, de distinto partido, y los problemas de fondo no acaban de
resolverse, ¿no? Y tan no acaban de resolverse que entonces, bueno, simple y sencillamente, el mismo análisis nos lo dice. ¿Cuál es la situación del ingreso familiar? Pues la situación del ingreso familiar es muy mala, está muy por abajo, de hecho, dice el estudio, es la menor en el conjunto de todos los países que conforman esta organización, la famosa OCDE, Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, ¿no? Entonces, estamos en lo más básico, que se llama, ¿cómo está tu ingreso familiar? Paz. Somos el último lugar de los 30 y tantos países que conforman esta organización. El ingreso per cápita, ¿no?, es el menor. El ingreso per cápita es el menor, ¿no? Algunas cosas, se dice, han mejorado, y yo sí creo, porque lo confirman las mismas estadísticas del INEGI. Sí. Las condiciones de la vivienda han mejorado. ¿Qué quiere decir esto? No que la gente tenga más vivienda, pero que quienes tienen vivienda ahora es más factible que cuenten con agua entubada y con electricidad, que son dos servicios básicos, ¿no? Entonces, este tipo de servicios sí se han extendido, se han desarrollado en el país. Pero esto, bueno, habla bien de que hay algunas cosas que han mejorado en el país, pero en general nuestras condiciones no son las mejores. Repito, cuando nos dicen, por ejemplo, que tenemos la esperanza de vida más baja de toda la organización. Con 74 años. Es la con 74 años, entonces, bueno, estamos hablando de que no estamos tan bien, ¿verdad? Y como esto, pues otros de los indicadores que nos dan, bueno, el caso de la seguridad es evidente, quizá una de las partes más negativas. Sí, el tema de la seguridad, por supuesto que aparece. Tiene que ver con la seguridad, ¿no? Con este entorno que nos generó entre otros, pero no hay que obviarlo y yo no me cansaré de repetirlo, un expresidente que ahora anda haciendo desatadamente campaña como si realmente su gobierno hubiera sido bueno. Y pasándose los altos. Pasándose los altos y chocando y culpando seguramente al otro. Ese tipo que es un expresidente que vive con nuestros recursos y con nuestro dinero, nos heredó, por ponerlo así, o dejó un legado de muerte, de desapariciones en este país, so pretexto de que él iba a atacar la inseguridad. Y la inseguridad, a años de distancia, se percibe como uno de los problemas más serios que tiene el país. Así como la gente dice que participa más cívicamente, la gente también dice que en materia de seguridad está peor. ¿Sí? Se siente peor. Se siente menos confiada en, por ejemplo, transitar por las calles o andar en la noche, ¿sí? Y esto se vincula seguramente con la percepción que tenemos, como siempre ha salido en la valoración de nuestras instituciones, con la confianza que le tenemos, por ejemplo, a la policía, ¿verdad? Claro. Pues no le tenemos ninguna. De hecho, todos los datos que de este nuevo informe de la OCDE de cómo va la vida en México 2016, pues coinciden con otros de los que ya hemos platicado aquí. Por ejemplo, en el tema de percepción de inseguridad, pues sí, todo el mundo se siente muy inseguro, sobre todo cuando va a los bancos, a los cajeros automáticos o cuando va caminando por la vía pública. Sí, pero tú y yo podemos hacer el experimento, salirse a la calle a las 11 de la noche y caminar. Sí. Ya no te digo por las zonas más apartadas y complejas de la ciudad, que las tiene, y donde aún en el día es peligroso transitar, pero simple y sencillamente por el centro de la ciudad. Procuremos caminar por el centro de la ciudad a las 11 de la noche, sí, y la percepción de inseguridad es seria, ¿no? Entonces, bueno, esta es una herencia de políticas públicas que se impusieron tiempo atrás. Y ahí las estamos cargando los mexicanos. Ahí vamos. Por eso, bueno, pues nuestros niveles de bienestar no son los que deberían, son
los más bajos dentro de la organización, ¿no? De hecho, el más bajo. Estamos aquí sí, en este nuevo informe estamos hasta el último, ¿no?, de todos los países miembros de la OCDE. Absolutamente, sí. Somos el país con mayores niveles de inseguridad. Y vamos a hacer una pausa. Regresamos. Es Jueves de Gobernanza en La Báscula con el doctor Pablo Arredondo. Ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos Jueves de Gobernanza con el doctor Pablo Arredondo, director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. Pablo, pues analizando unos de estos temas de este informe, cómo va la vida en México 2016 de la OCDE, aquí señala que la tasa de desempleo de largo plazo es una de las más bajas, pero el 28.3% de los empleados mexicanos, pues sí es de las, pero suele tener horarios laborales mucho más extensos y largos que los demás trabajadores de los países miembros de la OCDE, ¿no? Y algo que no menciona el informe, no menciona la OSD, es que en México tenemos una metodología para evaluar el empleo distinta a la que se tiene en otras partes del mundo. Yo te puedo decir, mira, si tú te vas... por eso sale este resultado, de que el nivel de desempleo es uno de los más. Si tú te vas a Estados Unidos, si tú te vas a Europa, mira, el desempleo se mide por la cantidad de gente que va y pide ayuda porque no tiene empleo, para empezar. Y hay un seguro de desempleo que se te otorga bajo ciertas condiciones. Y sobre esa base, entonces, establecen digamos, el índice de empleo o desempleo de la ciudadanía. En cambio, aquí parece ser que utilizan otro tipo de recursos. Aquí no existe un seguro de desempleo en ese sentido, y basta con que digas que estuviste buscando empleo esta semana para que te consideren una persona activa, ¿sí? Y no es necesariamente un desempleo. Pero vamos a decir eso, la calidad del empleo es otra cuestión que habría que considerar. Es decir, una cosa es decir estoy empleado o no estoy empleado, y otra cosa es decir cuál es la calidad de empleo que yo tengo, que se puede medir por horas que te exigen trabajar, por condiciones en las que trabajas, ¿sí? Porque estoy casi seguro que el grueso del empleo mexicano es un empleo muy rudimentario, digamos, ¿no? Con muy pocas ventajas que te entregue el ser un empleado, ¿no? Muchas veces mucho mejor resulta ser informal que estar metido en un empleo formal. ¿No? Y por algo el empleo informal en México tiene la cantidad de habitantes en esa actividad que tienen, ¿no? Es decir, no es gratuito, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero pues es también uno de esos puntos que parecen extraños. Sí, ¿no? Algo que me llama la atención son dos temas, el bienestar por regiones que midieron en este informe, y aparte la situación de los niños, que se me hace muy grave, la situación de los niños y los adolescentes. Por ejemplo, el ingreso familiar disponible neto ajustado es casi 3 veces más alto en el DF que en Chiapas, por ejemplo, y esto es un reflejo de lo que ya hemos hablado en otros temas, es un reflejo de la desigualdad que hay en el país. El país tiene desigualdad en cuanto a estamentos sociales, digamos, y tiene desigualdades regionales considerables, muy fuertes. Y ya hemos platicado de que el corredor de la miseria en este país se concentra en algunos estados, y estados como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, como zonas de Veracruz, en fin, Tlaxcala. Mira, hay zonas del país que son sumamente deprimidas, como uno podría trasladarse y decir, hay zonas en Jalisco que son sumamente deprimidas, ¿no? Sí. Es decir, si tú te vas hacia el norte del estado, vas a encontrar zonas muy deprimidas frente a la zona metropolitana o al área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y en ese sentido nuestras desigualdades son regionales. Esas desigualdades se manifiestan, se reflejan perfectamente en la geografía, en la geografía nacional y en las geografías locales, ¿no? Porque no es lo mismo tampoco vivir en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que vivir en las zonas más apartadas montañosas de la selva lacandona, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos estos grandes...
problema siempre habrá diferencias. El problema es el nivel de las diferencias, ¿no? Cuando tú ves esos niveles de diferencias entre los que concentran más y los que concentran menos, son... Que aquí es de 3 veces la diferencia. Son de 3 veces en promedio las diferencias, ¿no? Y luego otro nivel también donde se refleja la desigualdad es en el logro educativo. En el DF es 57.6%, y de la fuerza laboral que tiene por lo menos educación secundaria, en Chiapas el porcentaje es a la mitad, 26%, por ejemplo. Volvemos a lo mismo en educación. Creo que indican también algo que tiene que ver ahora con la nueva sociedad de la información, ¿verdad? Sí, también el acceso la cuestión de la conectividad. A la conectividad, a la banda ancha. Bueno, son diferencias abismales. Si tú radicas en una de esas zonas, estás en completa desventaja frente a quien radica en la gran ciudad, en la gran capital. Luego nos preguntamos por qué la gente emigra a las capitales, ¿verdad? O por qué nos vamos amontonando, por llamarlo así, en estas megalópolis impresionantes. Bueno, pues lo vamos haciendo porque las oportunidades que alguien tiene de desarrollarse en una pequeña población de un estado o en un estado de la República no son lo suficientemente atractivas para que la gente se quede, ¿no? Y entonces, bueno, como algo que sí está muy claro, todo el mundo busca mejorar sus condiciones. Que además son legítimas sus aspiraciones de mejora. Es lo más legítimo que hay. Pues entonces tú dices, si aquí no hay educación, si aquí no hay servicios, si aquí no hay empleo, pues ¿qué estoy haciendo yo aquí, verdad? Claro. Entonces me voy. Ahora, en el tema, en el apartado de cómo va la vida para los niños en México, por ejemplo, este estudio revela que los niños mexicanos enfrentan en promedio condiciones materiales de vida muy bajas, con una tasa de pobreza de ingresos de 25.8%, y también tiene competencia de lecturas muy bajas en el país entre los jóvenes de 15 años de edad. El 15.5% de los mexicanos de 15 a 19 años no trabajan ni estudian ni están en formación, lo que indica también el reflejo de lo que vimos anteriormente. Ingreso y educación se reflejan en esto, pobreza para los niños y jóvenes en este país. El problema más serio de esto es que esos niños y esos jóvenes son el futuro de este país. Entonces, ¿en qué condiciones estamos construyendo el futuro del país? Y no es demagógico, no es populista, es simple y sencillamente preguntarse, ¿realmente hay un intento, un interés porque el futuro se construya de otra manera? Porque, digo, de por sí, si hablamos de niños, pues estamos hablando de un segmento de la población que está en la indefensión, ¿verdad? Es decir, es uno de los segmentos de la población más vulnerables, como se les dice ahora, ¿no? Es un segmento muy vulnerable en el presente. Y la pregunta es, ¿y el día que esos niños lleguen a una edad avanzada, de adultos, en qué condiciones se van a desempeñar? ¿Qué país van a estar, digamos, construyendo ellos mismos, ¿no? Yo creo que esto debería ser como una señal de alarma, de alerta para todos. No es para unos o para otros, para todos. Pero sobre todo para quienes están diseñando, de nuevo, las políticas públicas en función de la educación, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué los chavos de entre 14 y 19 años están fuera del sistema educativo? ¿Por qué no estudian o trabajan? ¿Por qué? Sí, no es porque no quieran hacerlo. No es nada más porque no quieran, porque están en una etapa de la vida que es muy difícil, que se llama la adolescencia, en fin, sino también porque no se les están dando las opciones, ¿no? O las oportunidades. Es complejo, digamos, incorporarse al mismo aparato educativo, ¿no? Y ya no se diga laboral. Entonces, yo creo que ahí tenemos pues no sé, un foco rojo, diría yo, ya no es amarillo, es rojo, ¿no? No, por supuesto. ¿no? Dentro de no muchos años, esos chicos van a tener 30 a 35 años. ¿Qué van a hacer? Exacto. Si no tuvieron educación, si no tuvieron posibilidad de construirse a través de un empleo, ¿no?
Sí, pero en el tema de compromiso cívico, que es donde mejoró México, tengo aquí el dato de por qué midieron que hay un buen desempeño de los mexicanos en este tema, y no sé si estés de acuerdo con la medición que hizo la OCDE, pero dice el 86.2% de los mexicanos de 14 años de edad tienen la intención de votar en elecciones cuando sean adultos. Bueno, pues eso está muy bien, pero este es uno de los factores y uno de los indicadores que tomaron en cuenta para esta medición. Y otro tema, el 50.2% de los que fueron entrevistados, de los mexicanos, informan que participaron en organizaciones, grupos o clubes en los últimos 12 meses. Y por eso dicen el compromiso de México, compromiso cívico, tiene un buen desempeño. Mira, no está mal participar en cualquier tipo de club. Por ejemplo, ser miembro de un organismo que se dedica a la defensa de la bicicleta, o sea, ¿no? De la movilidad a través de bicicletas, etcétera. Sí. Está bien, muy bien, es una forma de participación. Pero yo creo que hay formas más complejas también de participación, ¿no? Claro. Mucho más complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú ves las estadísticas, te dicen en movimientos sociales, son muy pocos los mexicanos que se incorporan a movimientos sociales. Muy pocos, claro. Entonces, bueno, sí, pues, el club de la colonia o el club de la escuela, o a lo mejor, ¿sí? El equipo de fútbol. El equipo de fútbol, ser, ¿no? Todo eso está muy bien, también cuenta, pero eso no necesariamente te lleva a otros niveles de participación ciudadana. O otro nivel, ¿no?, de compromiso cívico-social. O a otro nivel de compromiso cívico-social, en efecto. Entonces, bueno, como siempre, tenemos que observar, tendríamos que observar como los detalles de cómo estos estudios van arrojando su información y, como yo he dicho en otras ocasiones, cruzar esta información con otras que se dan. En efecto, algunas son consistentes. Nadie puede decir, mentira que los mexicanos tienen mal ingreso. Pues no es cierto, es decir, eso te lo dicen prácticamente todos los estudios de muchos organismos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una consistencia, ¿no? Claro. Entonces, hay que ver la consistencia cruzando la información y observando. Pero no está de mal que se hable de esto, porque en realidad estos son temas que nos importan y nos importan pues a la mayoría, ¿no? Claro. Vamos a hacer una nueva pausa, doctor Pablo Redondo. Regresamos a La Báscula, jueves de gobernanza. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en Jueves de Gobernanza con el doctor Pablo Redondo, director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. ¿Y cómo va la vida para los mexicanos en México en este 2016? Según este informe de la OCDE, hay un apartado que también tiene que ver con calidad del medio ambiente. Y bueno, finalmente, aunque estamos mal, pues quizás no estamos tan mal como pensamos. Bueno, cuando menos es lo que dice este informe. Pero el tema que queremos referirnos concretamente es a una propuesta que se hizo a nivel local que impulsa el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, y que todo el mundo se ha centrado básicamente en un solo tema, aunque este observatorio hizo 17 propuestas concretas, pero básicamente se han centrado en una, que es este llamado impuesto o tenencia verde. Pablo, de esto que nos comentas, lo que antes podíamos considerar como la tenencia que pagábamos del vehículo y que pues se eliminó hace algunos años, ¿no?, y que ahora la quieren otra vez poner a través de esto y una propuesta que impulsa el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte. Pablo. Bueno, lo primero que hay que reconocer es que es una propuesta que genera controversia, genera discusión, genera debate, genera oposición en unos lados y genera apoyos en otros lados, ¿no? Porque en efecto todos los impuestos, a nadie nos gusta. A nadie le gustan los impuestos. La palabra misma lo dice, son impuestos, o sea, nos lo ponen muchas veces sin preguntarnos. Pero por otro lado, uno no puede negar que cuando estamos hablando de medio ambiente, en general de medio ambiente, y podemos ya adentrarnos en particular a calidad del aire o a calidad del agua o a la situación de la basura, en fin, a todas estas cuestiones, bueno,
creo que el país, de nuevo, está atravesando por situaciones muy críticas, muy complicadas, muy difíciles. Y que primero hay una conciencia global, no es un problema local, es un problema global, de que nuestras actividades en todo el mundo están afectando el medio ambiente. No en vano, ha habido todos estos proyectos de un par de décadas a la fecha para que se comprometan los países, sobre todo los países industrializados, más ricos, a tomar medidas serias, porque ellos son generadores de grandes cantidades de contaminación, sí, ¿no? Son los países ricos son los más contaminantes del planeta, vamos a ponerlo así. Y eso podríamos trasladarlo un poquito a nuestras situaciones. Las zonas de desarrollo urbano más avanzado, en países como el nuestro, somos productores de contaminación mucho mayor que el resto de las zonas, ¿no? En el caso de la calidad del aire, claro que los automóviles no son los únicos contaminadores, pero son una de las fuentes de contaminación más importantes que hay, ¿no? en las zonas urbanas. Y la pregunta es, ¿tendríamos que quedarnos y esperar que no sé qué? Que estemos como en la Ciudad de México, bueno, por ejemplo. El problema es que ya estamos perfilados a una situación como la que vive la Ciudad de México, en donde cada tercer día están hablando de contingencias ambientales, y la contingencia no tiene que ver nada más con que ¡ay, qué feo está el aire!, ¿no? Es decir, la contingencia tiene que ver con que si tú respiras ese aire, te estás exponiendo seriamente a daños en la salud. Y para quienes ya padecen cierto tipo de enfermedades, ese aire puede ser fatal, sí, fatal. Entonces, la pregunta es, bueno, te quedas en tu casa porque no puedes salir, no puedes respirar, no debes respirar ese aire. Estamos llegando a situaciones extremas. La ciudad de Guadalajara, el área metropolitana de Guadalajara, con todos sus municipios ya conurbados, pues está corriendo en esa dirección. Y la pregunta es, ¿no estaríamos en tiempo de intentar algo diferente? Porque si no intentamos algo diferente, nos va a pasar lo mismo o algo peor. Y digo algo peor porque finalmente la capital tiene mayores niveles de inversión pública para tratar de resolver ciertos problemas. Lo podemos pensar en el caso del transporte público, ¿no? Pues ellos tienen pues unos ramales de metro que ya los quisiéramos nosotros, ¿no? Con dos que nos dieran, pues ya los hubiéramos hecho, ¿no? Y vivimos entonces en una situación más precaria. Y yo creo que es tiempo de preguntarnos qué hacemos. Y esta es una buena solución, Pablo, una buena propuesta. Es que hay 1.900.000 vehículos registrados, ¿no? El 95% de los contaminantes de la zona metropolitana los generan los vehículos automotores. Y básicamente, ¿cómo operaría esta tenencia o impuesto verde? Estaría basada en la antigüedad del vehículo, en el desempeño vehicular y en la eficiencia energética de los autos, aunque hay alguien que por ahí mencionó que se pretendería inicialmente, obviamente esto tendrá que estudiarse, 2,000 pesos por vehículo. Mira, yo no puedo hablar de las cantidades que son pertinentes. De hecho, simplemente alguien lo mencionó así. Pero lo que sí es cierto es que, mira, hace tiempo decíamos que todos los mexicanos veníamos con una torta bajo el brazo, ¿verdad? Finalmente Dios proveerá, ¿no? Ahí traemos la torta. Y ahora parece ser que cambiamos la torta por un vehículo, ¿sí? Entonces ahora el que no tiene vehículo, pues es una persona marginada, ¿no? Entonces te haces del vehículo a como de lugar, por razones a veces muy justificadas, porque no hay otra manera de desplazarte. Los servicios de transporte público son tan malos, están controlados por unas mafias tan canijas, que te dan el servicio que quieren a la hora que quieren y el día que quieren lo paran y, en fin, se ríen de la autoridad, hacen todo esto, que ya sabemos, no es ninguna novedad, lo han hecho durante
larga historia décadas. en este estado de Jalisco, que al parecer no tiene todavía pantalones para enfrentar al pulpo camionero. Hay unos de los llamados transportes de lujo, ya les bajaron la tarifa. No, los sí, pero y ellos ya bajaron el servicio. Y el único afectado es pero no se ha reflejado las personas, ¿eh? Las personas que utilizan el servicio están molestas. ¿Por qué? Porque finalmente necesitan el servicio. ¿Y a qué los estás arrinconando? A tener un automóvil, ¿no? Tarde o temprano. O a que busquen en el automóvil la solución. Y entonces, este tema, la solución es una buena idea, pero creo que mientras no hay que darle alternativas a la gente también. Mira, hay que hacer muchas cosas simultáneamente. Sí, claro. Hay que hacerlas. Hay que caminar, pero insisto, hay que ir caminando en esa dirección. Multiplicar automóviles no va a resolvernos nada, a nadie. Tarde o temprano vamos a ser, como ya lo somos en ciertas áreas de la ciudad y en ciertas horas del día, una ciudad parada. Es decir, tú quieres transitar por ahí y es difícil transitar. ¿Por qué? Bueno, porque somos tantos que hay. Y como el número de automóviles que se suman día con día al parque vehicular que transita por la es tremendo, pues va a llegar un día en que vamos a estar parados ahí. Sí, hay que recordar algunas. Estoy de acuerdo contigo en todo eso, Pablo, pero ¿cómo podemos desalentar a la gente en el uso del automóvil? Bueno, primero... Esta es una propuesta. Primero, yo creo que es una de las muchas propuestas, sí, que es, tienes un auto, tienes que pagar por tenerlo, pero lo que tú pagues por tener ese auto tiene que ir directamente, ¿sí?, a atacar, digamos, la contaminación ambiental del aire. Que uno mismo está generando. Que uno está generando. Los impuestos por la calidad del aire, del agua, del uso de energía excesiva, en fin, pues existen en los países más avanzados del mundo. Pues me mandaste una lista, Pablo, y precisamente impuestos verdes en el mundo. Hay en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, en Francia, en los Países Bajos, en Alemania, en Suiza, también está en Italia, en Reino Unido, en España. Claro, en todos estos países. La mayoría de los países desarrollados tienen impuestos que les llaman impuestos ecológicos, impuestos verdes, ecotasas, ¿sí? Lo de verdes no me gusta mucho por aquello de que lo confundan con un partido que no tiene nada que ver con el medio ambiente. Y que ni es verde. Ni es verde, ¿no? Es decir, verdes son las carteras que se han comprado ellos mismos, en fin. Pero son finalmente iniciativas de dos naturalezas también, te lo dicen quienes conocen. Una es la punitiva, digamos, yo te castigo, o vamos, yo te pongo un impuesto porque tú vas a contaminar con tu automóvil. Ese es uno. Pero otra es la del incentivo. Y el incentivo es, yo te quito impuestos o no te cargo impuestos si tú usas energía solar en tu casa. Entonces, en la medida en que tú estás usando una energía limpia, renovable, yo no te voy a cargar la mano. Entonces, voy a darte un incentivo. Si tú me demuestras que tienes sistemas de energía solar en tu casa, yo te voy a cobrar menos impuesto de lo que tú quieras, menos impuesto predial. Predial, a lo mejor. Menos impuesto. Menos agua. Menos agua. Ese es un impuesto vía incentivos. Y hay otros que son los punitivos. También es cierto, y hay quien lo dicen, que si tú haces impuestos indiscriminados, quienes terminan pagando proporcionalmente más son los pobres. Los que menos tienen. Los que menos tienen. El caso del IVA está clarísimo. La proporción de IVA que paga una familia pobre respecto a su ingreso es infinitamente mayor que la proporción de IVA que paga una familia rica. Exacto. Entonces, no, tampoco. Es decir, todo esto se tiene que pensar, bueno, para eso tendríamos que convocar a las universidades, a los conocedores, a los colegios de profesionistas, en fin, a la gente que puede diseñar sistemas. Pero no es descabellado pensar en esto.
No es descabellado, y a ver cómo evoluciona esta propuesta del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte. Vamos a hacer una pausa, regresamos a La Báscula, Jueves de Gobernanza, con el doctor Pablo Arredondo. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este Jueves de Gobernanza con el doctor Pablo Arredondo, director del Instituto de Investigación en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. Pablo, ¿quieres que concluyamos el tema del impuesto? Porque hay, por ejemplo, Gustavo Ampugnani, que es líder del programa de megaciudades de Greenpeace. Él señaló que todo impuesto sobre la tenencia vehicular es positivo para desincentivar el uso del auto, y puso como ejemplo los casos en donde así ocurrió, que es Londres, en San Francisco y Nueva York. Ese es uno de los temas, ¿no? A mí me parece que, yo te voy a decir algo, estoy de acuerdo en que se cobre un impuesto, pero siempre y cuando haya alternativas para que la gente diga, ok, no quiero pagar el impuesto, voy a dejar el vehículo, pero una alternativa es que sea que haya transporte público eficiente. Hasta el momento no lo hay, ¿no? Pero absoluto, sí. El problema es, ¿nos vamos a esperar hasta que lo haya? No, pues por lo que ya no hay tiempo, también es otra de las cosas. Ya no hay tiempo, pero yo creo que ese sería un pensamiento de la mayoría de la población, creo yo, ¿no? Absolutamente. Es decir, toda la gente sensata te dice, una sola acción no resuelve nada. Sí. Es decir, tienes que atacar un problema de esta naturaleza a través de múltiples vías. Mira, desde sensibilizarnos, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces no usamos el vehículo de manera absurda, ¿no? Es decir, voy a ir a la tiendita de las 2 cuadras y me subo al automóvil y me voy a la tiendita de las 2 cuadras. ¿Por qué? Porque no quiero cargar con 2 bolsas. Bueno, es un absurdo, ¿no? Gastar esa carga de energía. Como es un absurdo, nos sucede a todos que los automóviles, la mayoría, van ocupados por una sola persona. Y entonces tú dices, bueno, toda la energía que se tiene que poner en marcha para desplazar a una persona, no para desplazar a 4. Entonces, pues es absurdo, ¿no? Entonces, bueno, claro que se han intentado en algunos lugares más, en otros menos. Tú lo sabes, en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, hay vías especiales para automóviles que llevan a más de 2 pasajeros. Y entonces, bueno, esas vías son exclusivas para eso. Bueno, es una manera de hacer más eficiente el desplazamiento, y porque se está haciendo un uso más racional de la energía. Pero aquí, al parecer, eso no lo entendemos. La pregunta, por ejemplo, yo creo, por ejemplo, una medida muy importante, el día que no tengan que atravesar los vehículos de carga pesada por la ciudad, vamos a minorar un poco la presión. ¿Sí? Es el día en que el famoso macrolibramiento esté en función, pues eso va a ayudar. Pero oye, hay una propuesta que se hizo, ¿recuerdas que una diputada propuso que los camiones de carga únicamente circularan por la noche? A ciertas horas. Me parece que es una buena medida, pero inmediatamente los dirigentes de las organizaciones dedicadas al transporte de carga pues dijeron que no, ¿verdad? Pero es que volvemos a lo mismo. ¿Tenemos Estado o no tenemos Estado? ¿Tenemos autoridad o no tenemos? Claro que la autoridad no puede ser autoritaria, pero sí tiene que tener la suficiente capacidad para imponer ciertas directrices, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué tienen que hacer estos grandes vehículos transportando mercancías o lo que sea durante el día cuando lo pueden hacer por la noche? ¿Sí? En otras ciudades del mundo sucede así. Así es. Así como hay ciudades como Londres, donde si tú quieres ingresar en automóvil al centro, tienes que pagar. Tienes que pagar un impuesto. De acuerdo, así es. O sea, no puedes transitar por el centro de Londres si no pagas el impuesto. Bueno, ¿por qué no pensamos en una serie de mecanismos y de alternativas que nos generen esas posibilidades, en tanto que se siguen, porque deben de seguirse desarrollando, sistemas de transporte público eficiente, ¿no? Que le permitan a las personas pues desplazarse con menos costo y con menos desgaste y con menos costo social, porque la contaminación, no se nos debería olvidar, es costo social.
lo paga tarde o temprano la sociedad. Todos, tengan Toditos. o no tengan vehículo. Tengan o no tengan vehículo, Así lo es. pagamos todos, ¿no? Y bueno, algo que sí me parece que es importante destacar de este impuesto es que también se busca crear un fideicomiso verde. Bueno, a todos le pusieron verde. Ujú. Un fideicomiso, vamos a decir, porque no te gusta el verde, Pablo, de que los recursos que se obtengan, que se estima serían entre 2.500 a 5.000 millones de pesos, estén orientados precisamente a la aplicación de políticas, programas y medidas de reducción de contaminantes, a estrategias de mejoramiento de la salud pública y ambiental y a incentivar formas sustentables de movilidad y transporte. Eso es positivo. Y entiendo yo que también estos recursos deberían ir etiquetados para que no se utilicen en la medida que no sirvan para comprarle camionetas a los funcionarios, Exacto. pagarles guaruras, tener oficinas maravillosas y el medio ambiente a la goma, pues no. Es decir, en la medida en que realmente se focalicen a proyectos sustantivos de cuidado del medio ambiente, pues de nuevo son recursos públicos que tendrían que estar encaminados a eso, ¿no? Y como eso hay otro tipo de situaciones. Fíjate, revisando el material veía que en algunos países, caso de España y caso de Brasil, que a pesar de todos sus males, tiene algunas cuestiones muy positivas, hay un gran incentivo para la investigación en materia de ahorro energético y de no contaminación ambiental. Entonces, les están dando no nada más recursos, sino facilidades a las empresas o a los organismos privados y públicos que desarrollen proyectos de investigación innovadores en esta línea, ¿no? Uh-huh. Y te pongo el caso, es decir, ¿por qué no estamos de veras instrumentando? Acabo de ver también recientemente una nota en una publicación de CONACYT con relación a Guadalajara de unos ingenieros que desarrollaron un sistema de transporte público, la reconversión, digamos, de un motor o de motores de gasolina, ¿sí?, a motores que operan con otra energía, mucho más económica y menos contaminante. Bueno, esos ingenieros deberían tener en este momento, deberían ser una pieza clave, digamos, de desarrollo de la industria nacional. Bueno, continuar con su investigación para perfeccionarla. Exactamente, hay que anclar el desarrollo del conocimiento con el desarrollo de alternativas hasta rentables, porque son rentables. El transporte público va a seguir siendo rentable. Por eso el pulpo camionero no quiere soltarlo. Bueno, si no lo fuera ya desde cuando hubieran abandonado el negocio, ¿no? Es muy buen negocio, pero entonces no podemos hacer un buen negocio que no dañe el medio ambiente. Esa es la pregunta. Claro. ¿Sí? Fíjate que ayer también en el foro que hubo un foro en el Congreso relacionado con este tema y decían, bueno, además de crear este fideicomiso con este impuesto o tenencia, los recursos que se obtengan de las famosas fotomultas, también que vayan a este fideicomiso, y las multas que apliquen los ayuntamientos por los parquímetros que no pusiste ahí, bueno, que también se vayan a este fideicomiso, sí, para que la bolsa no solo sea de 5,000 millones, sino que sea de mucho más, pero que vayan etiquetados para poder destinarlos a estos 3 esquemas que plantea el observatorio. Sí, yo estoy de acuerdo. Parece que yo estoy de acuerdo, pero insisto, hay que abordar el problema de manera integral, sí, con muchas aristas, y hay que hacer un serio trabajo de educación cívica, de sensibilización, de información, porque quizá quienes circulamos cotidianamente por la calle no estamos conscientes ni siquiera del daño que estamos haciendo al andar en nuestro vehículo, ¿no? Es decir, pues, entonces lo que quieren estos señores es cobrarme más para llevarse más a la bolsa, ¿no? Es el argumento para rechazar esto, ¿no? Es que el objetivo es recaudatorio. Recaudatorio, nada más. Y como ya no les alcanza la lana, entonces, bueno, ya andan buscando por dónde. No, yo creo que hace falta, de veras, mucha más información. Tendría que haber
toda una estrategia sistemática y permanente de información de por qué, ¿sí?, la contaminación es maligna en muchos sentidos, ¿no? Porque de pronto sí, bueno, sí se ve mal el aire, ¿no? No es que se vea mal, es que te están pasando en los pulmones, está mal, ¿no? ¿Qué te está pasando en los pulmones, no? ¿Por qué hay ciudades que en su momento han sido paralizadas, como Pekín, porque la contaminación ha llegado a tal grado que es más costoso que la gente esté en la calle a que esté encerrada en su casa, ¿no? Así es. ¿Sí? Bueno, Pablo, llegamos al final de la báscula en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo, director del Instituto de Investigación en Innovación y Gobernanza. Pablo, muchas gracias, como siempre. Antonio, gracias a ti, como siempre. Gracias a usted, muy buenas tardes. La báscula, el peso de las ideas.